pocos van a llegar al final. Y esto va a aparecer en la introducción. Pero este es un podcast en la que es una conversación que tú puedes tener con una persona que está cerca de ti. Procura aprender de la persona que tienes cerca. Porque allí hay tremendas experiencias, a veces negativas o malas o buenas, pero el significado que tú le vas a dar es el que te va a permitir elevar ese nivel de entendimiento que tienes. Bendiciones para ti. Nos vemos en un siguiente episodio. Bienvenidos a tu podcast Despierta Mente, un espacio creado para emprendedores y dueños de negocio que quieran incrementar sus ventas, sus clientes o sus ganancias. Bienvenidos a tu podcast Despierta Mente. Señor César, yo creo que usted no sabe lo emocionado que yo estoy porque usted esté acá. En cada conversación que tenemos, la cantidad de lecciones que se quedan conmigo para mí es incalculable. Y yo siempre me decía, ¿cómo hago para grabar estas conversaciones y guardar estas lecciones y que no se me olviden? Y créame que esta idea del podcast, de traer personas para aprender de ellos, es para poder compartir esas lecciones que a veces solamente se quedan en una mesa. Y la intención es tener una conversación como siempre la hemos tenido, que compartimos, comemos, y fluir un poco con el tema de los valores. Okay. Porque siempre me ha encantado esa forma en la que usted ve el tema de los valores. Y no quiero que entremos presentándonos porque al final creo que lo más importante es la lección que se van a llevar las personas. Porque sé que usted es una persona que le encanta enseñar. Yo siento la pasión con la que usted, cuando uno le hace una pregunta, usted puede estar 3 horas sin ningún problema, pero vamos a tratar de compactar esto en 1 hora con la mayor cantidad de lecciones. Pero quisiera que habláramos un poco de los valores que usted quisiera rescatar para estas generaciones que a veces están como que dispersas. Bueno, es complejo, ¿no? Porque la definición de valores tiene la trascendencia que tiene la civilización humana. A pesar de que dicen que la civilización humana empezó en el valle del Tigris, del Éufrates, en Mesopotamia, pues entendemos nuestra civilización como griega, romana y judeocristiana. Entonces, en todos esos aspectos habría que definir los valores primero de mi generación. Okay. Hay que recordar que en 1955, el año en que yo nací, todavía se hablaba de la moral cristiana. Todavía existía una condición en la que el que resolvía los problemas en el pueblo era el párroco. Y era quien tenía autoridad de entrar a una casa a llamar la atención. Ok, ese era el padre de las casas. Exactamente, todo el mundo iba donde el párroco, ¿no? Ok. Porque todavía existía pues esta tradición del bautismo, el pecado capital, los valores cristianos, el valor de la familia. Y eso en algún momento de la historia cambió a lo que se llama la moral situacional. O sea, cada persona, según la situación en que vive, justifica sus actos. Okay. Mientras que mis actos se justificaban en base a lo que decía el cristianismo. Entonces yo he hecho una transición a tratar de entender, ¿no?, cómo fui criado. Sobre todo porque fui criado básicamente en un internado de padres franciscanos y clarisas. Me aparté de mi casa muy temprano, tenía 8 años, y yo le dije a mis padres que quiero irme a un internado. ¿Usted le dijo a sus padres? Sí, yo les dije a mi papá y a mamá que quiero irme para un internado. Porque pues llegaron a mi escuela ofreciendo un internado en Chiriquí, y yo... No lo... Sí, entonces... Además que le dijeron a mi papá que me daban educación, comida, alimento, o sea, todo lo necesario por $25 al mes. O sea, era una oferta. Era una oferta imposible de rechazar. Y entonces yo me fui a enclaustrar en un mundo que empezaba a las 4 de la mañana con el primer canto de maitines y terminaba a las 10 de la noche con el rosario. El canto de maitines, disculpe que no sé qué es. Era la primera oración de la mañana.
Ok. Entonces preparábamos la iglesia para la primera misa y todo era alrededor de la iglesia del pueblo. Ok. ¿No? Y después eso, pues, como te digo, cambió a generaciones que fueron tratando de explicar su yo interior. Ya no era el designio de Dios, porque es la voluntad de Dios, sino que cada quien fue definiendo lo que para él significaban sus valores propios. Yo creo que todavía se conservan sanos los valores conceptuales de la familia, por mucho que ahora pues se esté hablando de familias multinucleares, uninucleares, multigéneros, pero todavía el concepto de vivir en familia para poder cumplir con los 4 conceptos básicos que requiere un ser humano. Un ser humano solo necesita 4 cosas, más nada. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Esas 4 cosas son sencillas y nunca se te van a olvidar. La primera es gratis, la primera es aire. Es gratis. Ya está presente en la atmósfera. ¿No? La segunda es alimento. Pero ya ahí entonces vienen una serie de vericuetos en los cuales cada quien define cómo consigue esos alimentos. ¿No? Primero eran los recolectores, después los agricultores y ahora es una cadena de comercio. O sea, tienes que tener un trabajo, tienes que producir dinero, tienes que tener la cantidad de recursos necesarios para comprar los alimentos. Si tienes la suerte de crecer en una finca en el campo, pues algunos de esos alimentos se producen. Y todavía sorprende que eso en Europa se conserve y todavía en algunos lugares de Panamá la gente tiene un huerto donde cosecha, ¿no?, sus alimentos. Okay. El tercero es abrigo, entendiendo abrigo desde el punto de vista de que necesitamos un lugar que nos proteja de los elementos. Quien se llama rey de la creación en realidad es extremadamente débil, ¿no? Y lo afecta el medio ambiente. Necesita un techo, claro, necesita una casa, necesita estar protegido del frío, del calor, de la lluvia, de lo que sea que la naturaleza pueda desencadenar. Y en una casa donde pueda crear los elementos necesarios para sentirse seguro y protegido. El cuarto concepto es un concepto que yo lo he visto desde mi punto de vista o desde mi opinión. En esto quiero recordarte lo que decía el romancero español y que todos los que nos están escuchando, las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. ¿Ok? El cuarto punto es el afecto. Afecto. Entendiendo de los cuidados necesarios para convertirte en un ser emocionalmente estable. Y ahora hablamos de personas emocionalmente constructivas y emocionalmente rotas. Entonces se nos dice que mejor trabajas y le dedicas tiempo al ser humano cuando está en formación para después no tener que curar a un ser humano roto. Ok. Y quizás tú en el andar diario tuyo, no sé si lo harás, yo siempre trato de establecer un juicio de cada persona que conozco para ver si es emocionalmente estable o por lo menos cumple con lo que yo considero emocionalmente estable desde mi punto de vista, de los que conozco. Me considero un hombre
inteligente, entendiendo que una cosa es la acumulación de conocimientos y otra cosa es que aunque tengas muy pocos, los usas con juicio y propiedad, entonces te conviertes en inteligente, aunque los conocimientos sean pocos. Okay. Puedes saberte todo Wikipedia completo, pero si no tienes el juicio de usar esos conocimientos de manera racional, entonces no tendría sentido. No eres inteligente. Entonces usamos solo la definición de inteligente es de quien sabe resolver sus problemas con propiedad. Claro, hay una cosa que llaman ICQ, que es el índice de inteligencia normal, y te ponen un test y te dicen que, fíjate qué confuso, en estos días leyendo sobre eso, resulta ser que Donald Trump tiene el ICQ del doble de Barack Obama. Okay. Porque leí un estudio del índice de inteligencia de todos los presidentes de Estados Unidos. Y resulta ser que Donald Trump es un genio. Wow. Mientras que Barack Obama era un tipo medianamente inteligente. O sea, pero se le considera uno mal presidente y al otro un presidente promedio aceptable o como quiera dentro de su labor, claro. O como quieras verlo tú, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo creo que una de las cosas que más ha cambiado desde el punto de vista de la situación de los valores humanos, tratando de que se conserven exactamente los mismos, ¿no? Bondad, caridad, templanza, fe, necesidad de conocimientos, empatía por los demás. Son una gran cantidad de valores que cada cual le da su definición tal y como se lo vayan enseñando. Yo creo que lo que ha cambiado es que esos valores son solo valores que compartes con un núcleo muy pequeño. Te contaba que yo al crecer en el barrio de Caledonia, en Panamá, que ahora tú lo llamarías un barrio pobre, es fantástico poder decirte que nosotros no nos considerábamos pobres. Porque esos 4 conceptos de aire, alimento, abrigo y afecto, todas esas necesidades se cumplían. No había televisión, así que nadie tenía necesidad de tener una televisión. Radio, me imagino que... Radio. En casa, mi papá, como era músico, pues tenía lo que se llamaba un tocadiscos. Okay. Y mi mamá lo sacaba afuera al balcón y ponía música todo el día. Pero lo que trato de decirte es que en ese lugar donde crecimos, todos los adultos eran responsables de todos los adultos y todos los adultos eran responsables de todos los menores. O sea, ahí todo mundo tenía que respetarse. No había conflictos sociales, no había conflictos generacionales y yo tenía que atender la llamada de atención de cualquiera, no importa si era mi mamá o si no era mi mamá. Era una crianza en conjunto. Era una crianza en conjunto que guarda relación con aquel famoso dicho que le atribuyen a las tribus africanas, que dicen que para matar un león solo se necesita un niño, mientras que para educar a ese niño se necesita todo el pueblo. Okay. Eso viene de la tribu de los Masái, que tienen la costumbre de que cuando el niño llega a cierta edad, le dan una lanza y lo mandan a matar a un león. Okay. Y eso lo convierte en hombre. Bueno, dice que para matar a un león solo se necesita ese niño, pero para que ese niño llegara a esa situación,
se necesitaba Una a tribu toda la tribu que lo apoyara, que lo educara, que lo que le entrenara. enseñara. Y entonces ahora tenemos una condición en que yo podría decirte que puede ser que por la relación que tengo contigo y porque alguna vez me he encontrado con tu hija, he conversado con ella, le he hablado de quién soy, de cómo me siento, de qué cosas hago, entonces ella pues puede que se grabe en la cabeza alguna de esas cosas y le sirvan en algún momento de su vida, pero en aquellos tiempos todo el mundo, si te veían en la calle, tu mamá sabe que estás en la calle, vamos para la Te casa. protegían. Sí, exactamente. Y entonces en ese aspecto cada familia tiene que aplicar los valores de manera distinta, a pesar de que los valores sean básicamente iguales. Yo creo que esa es la gran diferencia entre crecer en una generación que vivió los 50, los 60, los 70. Yo, en mi caso, pues, yo estoy muy orgulloso de mis hijos, de los valores, de la educación que tienen, de los respetuosos que son. Pero me hiere un poco no haber cooperado en comunidad a que esas mismas cosas también se pudieran comunicar entre todos, y esa labor se le deja ahora a la escuela. O sea que antes lo que se hacía en conjunto, en familia, en comunidad, se la delegamos a los maestros de las escuelas o a las instituciones que... Sí, exactamente. ¿Y por qué pasamos? ¿Cómo fue que llegamos a esa transición? Yo creo que porque fuimos creando un sentido de el libre albedrío equivocado, ¿no? Ayúdame a entender eso. Bueno, hay que recordar que la generación de los 50 fue la generación que tuvo que resolver los enormes problemas que dejó la Primera Guerra La Mundial. Primera Guerra Mundial, claro. La generación de los 60 ya empezó a pelear por las libertades civiles. La de los 70 ya empezó a discutir sobre la libertad sexual, el aborto, el feminismo. Y entonces cada quien creó como su nicho de libertad. O sea, la libertad que yo entiendo, o sea, cómo la entiendo yo. Y entonces tú escuchas aquí, debes haberlo escuchado alguna vez en Panamá, o como expresión popular, o como broma. No, pero aquí tú puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que haberlo escuchado por lo menos alguna vez, y en realidad uno no puede hacer lo que uno quiere. ¿No? Primero tienes que definir tu grado de estatura moral antes de decidir si tú puedes hacer lo que tú quieres. Vamos a decir, hace poco que estuvieron robando un banco, pues al parecer las personas piensan que ellos pueden hacer eso porque quieren. Claro. ¿No? Pero desde el punto de vista diario, ¿no? Tú vas encontrando en comunidad que cada vez conversamos menos, cada vez nos comunicamos menos, cada vez hablamos menos de nuestros problemas con el vecino. Yo recuerdo que la única vez que yo tuve un accidente grave cuando niño, mi mamá no estaba en la casa, y la primera vecina que salió al patio me recogió y me llevó al hospital. O sea, ella no preguntó Claro. ni quién era mi mamá, ni quién era mi papá. Ella era un niño de vida. ¿Ves? Ahora probablemente nos encontremos con la gente empieza a filmar eso primero. Primero lo firman y después... Sí, para poder... Y entonces, yo creo que deberíamos regresar a una definición única de libre albedrío, ¿no?
a cuál es la situación exacta en la que tú puedes usar tu libertad. ¿No? Ahí entraríamos en una parte, palabras que siempre dices, que hago lo que quiero, es que hago lo que puedo, es que qué es lo que debo hacer. Entonces, en estas tres palabras, ¿cómo podríamos saber si estamos haciendo lo que debemos? Yo creo que, más que creer, estoy francamente convencido. Hace pocos días tuve la oportunidad de ver una entrevista de Ernesto Sábato, un prestigioso escritor argentino. Y entonces a él le preguntaron sobre su padre. Y entonces él vivió una generación de los años 30 a los años 40, donde el padre era la autoridad única de la casa. Inclusive si tu padre estaba en la casa, tú ni siquiera hablabas. Entonces él dice que él rechazaba un poco ese concepto actual de que los padres y los hijos debían ser amigos. Dice que él nunca fue amigo de su padre, porque dice que tú siempre debes enfrentarte a algo superior a ti. Y eso en tu casa lo representaba tu padre. Yo recuerdo que le decía a mis hijos, ¿no?, que yo era el representante de Dios en la casa. Dios me había dado la responsabilidad de educar sus espíritus. Y esa era mi primera responsabilidad. Y que por lo tanto, la primera responsabilidad de ellos era obedecer, y la primera responsabilidad mía era dar órdenes. Y que si eso no tenía una interacción constante, inmediatamente dejábamos de ser padres e hijos. Wow. Y nos convertíamos en algo sin definición. Entonces Sábato decía que a lo largo de su vida él siempre tuvo que enfrentarse a algo superior a él. Y eso él lo veía representado en la figura de su padre. En la vida, pues. Y entonces, pues, la sociedad como tal. Porque tú que tienes una hija que acaba de nacer en Panamá, apenas nace, ya está sujeta al código de la familia y el menor. O sea, ya hay un conjunto de leyes, Claro, que la protegen. Independientemente que si sufriera un daño, pues está el Código Penal, está el Código Civil. Entonces, la protegen. yo siempre propugno el cumplimiento fiel de las leyes, porque lo contrario a eso es la anarquía, el desorden. Entonces, tú, que a lo mejor creciste en un pueblo muy pequeño, y yo que también me tocó educarte en un pueblo muy, muy pequeño. La ciudad de Panamá, como todas las ciudades del mundo, es una ciudad muy ruidosa, a pesar de que existen reglamentos municipales que prohíben el ruido. Entonces, desde ahí empezamos a convertirnos en transgresores de la realidad. ¿Pero será porque desconocen la ley o porque...? No, simplemente porque los psicólogos dicen, y quizás ahora cuando empieces a observar a tu hija, te vas a dar cuenta que a un niño, y eso es por cuestiones musculares, aprende primero el movimiento de no en la cabeza a el movimiento, claro que sí, de sí. ¿Ves? Entonces vamos repitiendo eso en la vida a medida que nos van imponiendo límites. Porque ¿qué es lo primero que nos dicen? Todos nacemos libres. Todas las constituciones del mundo, todos los libros de filosofía del mundo dicen, todos nacemos libres, ¿no? Pero nadie nos dice que esa libertad está sujeta a limitaciones. Y las primeras limitaciones debes establecerlas tú
tu familia, el Estado, la sociedad, la comunidad. Pero entonces, a ver, somos libres y tenemos la limitación, ¿no? Uh-huh. Tenemos que adecuarnos a los límites porque eso es lo que permite la convivencia y la armonía entre todos. Y nos permite preservar la civilización que recibimos para poder entregar la civilización en la que se convertirá y nosotros no vamos a ver. Yo tengo una discusión personal con amigos, familiares y personas afectadas. Cuando me escriben por WhatsApp no les contesto, los llamo. Sí. Los llamo y les digo y les repito, un día vas a escuchar mi voz y no la vas a reconocer. Entonces, pues yo no voy a hacer ahora una negación de la utilidad o de la inutilidad de las redes sociales, porque eso es algo que ya llegó para quedarse. Es algo que va a seguir creciendo, es algo que se va a seguir transformando, pero yo lo comparo con una botella de licor, por ejemplo. Tú la abres y decides si te tomas una copa o te tomas la botella completa. Además de que tú y yo sabemos que en ese mismo sistema de redes hay una gran cantidad de recursos para cumplir con uno de los grandes propósitos que debe tener en la vida un ser humano. Porque el ser humano, de acuerdo a la herencia genética que tenga, tiene un límite de crecimiento. Ok, físico, ¿no? Unos crecen unos 58, otros crecen unos 60. Hay quien crece 2 metros, estos jugadores de baloncesto, claro, muy famosos. Hay quien crece menos. Pero cuando termina ese proceso de crecimiento, que dicen los biólogos que termina a los 25 a los 25 a los años. 25 años, el proceso de crecimiento de tus conocimientos no termina nunca, ¿no? Entonces yo trato de explicarle con los que me involucro, con mi hija, con mi nieta, con mis hijos, que me dicen, voy a estudiar. Yo le digo, vas a hacer tus tareas. Estudiar es un proceso continuo. Y no solamente se estudia en los libros. Estudias analizando lo que te pasa a ti, estudias analizando lo que le pasa a los demás. Para el trabajo que haces tú, que es un trabajo de venta de procesos, o para el trabajo que hago yo, que es un trabajo de venta de productos y servicios, tú necesitas muy rápidamente desarrollar la habilidad de analizar la personalidad de a quien quieres influir. Claro. Para eso se necesitan conocimientos. No es lo mismo hablar con un médico, que hablar con un ingeniero, que hablar con un obrero, que hablar con un panadero. O sea, tú tienes que desarrollar conocimientos. Tu responsabilidad real es desarrollar conocimientos y compartirlos. Desarrollar conocimientos y compartirlos. Desarrollar conocimientos y compartirlos. Todavía, a pesar del lenguaje escrito, o todavía a pesar del lenguaje digital, el concepto que se creó en nuestras primeras tribus, que el conocimiento se pasaba de persona a persona, eso todavía sigue permaneciendo vigente, porque las personas se comunican unas a las otras y tú no puedes reunirte con una persona por 5 o 10 minutos sin dejarle una enseñanza o sin recibir una enseñanza de ese momento, claro. De esa persona, o que la persona por lo menos cuando llegue a algún momento reflexione y diga, mira, hoy me pasó una cosa interesante, conocí a una persona y me dijo esto, me hizo reflexionar, pensé en esto, pensé en lo otro, y todavía tenemos esa responsabilidad de seguir comunicando conocimientos. Claro. Entonces no podemos dejarle eso solamente
a Internet porque en estos días le escribí a una persona, le contesté, me dijo estoy haciendo tal cosa y le contesté en inglés outstanding. Outstanding es impresionante lo que estás haciendo. Como no me entendió, lo buscó en Internet y Internet le dio la respuesta equivocada. Se me dice, pero outstanding significa otra cosa. Entonces yo se lo busqué en el único diccionario que te aceptan, en el Webster, que es el diccionario oficial de la lengua inglesa. Sí, pero ¿por qué Internet me dijo otra cosa? Yo no te puedo decir por qué. ¿Ves? Entonces tú te encuentras esos errores en Internet y te vas a encontrar muchísimos otros. Y tú necesitas, ¿no? O sea, yo constantemente juego el juego de las palabras y a veces digo palabras que la gente me dice, ¿y eso qué significa? Bueno, primero vamos a buscarlo en el diccionario. O a veces le digo a la persona, eso que estás diciendo o no existe o no significa nada, o significa otra cosa. Lo más común que tú has oído en Panamá, cuando una persona molesta mucho o que da muchos problemas, dicen es un cizañoso. Cizañoso. Lo correcto es cizañero. Cizañoso es un campo sembrado de cizaña. Cizañoso. Es más o menos un ejemplo del juego de las palabras. Cómo usamos el lenguaje. Y para quien lee tanto como yo, aunque no sé si lea tanto, la gente ¿Cuánto lee usted? ¿Cuántos libros tiene en su cabeza? ¿Cuántos libros han pasado por sus manos? Bueno, yo puedo darte un ejemplo. Este año, en Navidad, compré 13 libros que aduje que eran los libros que iba a leer este año. Bueno, después de esos 13 he comprado 10 más. 23. Estamos en agosto. Y ahora mismo me faltan 5 por leer. Espero yo que me lleguen a diciembre, pero si no me llegan a diciembre. Y yo le digo a la gente, yo le dedico 1 hora diaria a la lectura. De 10 a 11. ¿Durante cuánto tiempo ha estado dedicándole 1 hora diaria a la lectura, señor César? Probablemente 30 o 40 años. Ahora, yo empecé a leer a los 3 años. Ya leí a los 3 años. Eso es... ¿Por qué cree usted que se ha perdido el hábito de la lectura? O no sé si antes también habían personas que decían que es que no le gustan leer los libros. Porque primero me toco con personas que dicen, y trayendo lo que nos acaba de explicar del estudio, es que ya yo estudié porque tienen un título y bueno, dicen que ya estudiaron porque tienen una carrera, ¿no? Uh-huh. Pero entendiendo que se estudia constantemente a través de diferentes situaciones, no paramos de estudiar. Pero hay gente que sí para de leer libros después que se gradúan. ¿Qué pasa? Que la gente no ve los libros como una oportunidad para tener mentores, adquirir conocimientos, adquirir experiencias nuevas. La mayoría de la gente aduce falta de tiempo. O sea, que es un problema de organización. Entonces yo tengo determinado que yo leo de 10 a 11. Todos los días. ¿Sus hijos leen? Sí. Y hay uno de ellos que me ha confesado que se lamenta haber empezado a leer tan tarde. Wow. Que debió haber empezado hace muchos años. ¿Usted aplicó alguna estrategia para inspirar a sus hijos a leer o hay algo puntual que hizo? No, ya ellos tienen sus propios intereses, así que ellos dedican el tiempo que creen necesario. Pero cuando estaban niños, ¿había eso como hábito, el tema de la lectura? Bueno, cuando estaban niños ellos tenían todo el acceso a la lectura que quisieran. En la casa había 1.500 o 2.000 libros. Y ya ellos empezaron el mundo de las computadoras muy temprano. Y en aquellos tiempos no existían tantos recursos, así que se compraban recursos que tenían que ver con la lectura y esas cosas. Y ellos definirán en qué momento pasas
de que la lectura sea la necesidad de cumplir una tarea, a que la lectura tenga el propósito de adquirir conocimientos. ¿Cuánto conocimiento vas a adquirir? Pues dependerá del tipo de lectura. Yo desde hace 4 años, por curiosidad, por cada 3 libros que leo un libro que haya sido escrito por alguien que ganó el Premio Nobel de Literatura. Porque me interesa saber por qué. Porque lo ganó. Exactamente. Claro. ¿Sí? Y entonces empecé desde el año 2021 hacia atrás. Ok. Hasta llegar hasta la primera persona que ganó un Premio Nobel de Literatura. Me faltan en realidad muchos libros. ¿Cómo seleccionan ese Premio Nobel de Literatura? Bueno, está la Academia del Nobel que queda en Suecia y ellos hacen un análisis de la vida y el nivel de proyección, enseñanza e influencia que ha tenido ese escritor a nivel mundial, y entonces se le conceden. Pero no se mide por ventas. No se mide por ventas. Exacto, era la pregunta, porque a veces hay bestsellers que... No se miden por ventas. Y desde ahora te digo que la mayoría de estos libros son libros bastante pesados de leer. No son libros para entretenerse. No son la novela fácil de aventuras, de espías. No, son libros. El que estoy leyendo ahora se llama El Libro Dorado, que trata sobre una mujer que escribía 4 libros al mismo tiempo sobre las situaciones que les pasaban en la vida, las escribía según el estado emocional a la que llegaba, y en El Libro Dorado solo escribía los momentos felices. Ok. Entonces el libro se llama así, El Libro Dorado, es el que estoy leyendo en este momento para poder conocer. Hay algunos que he leído ya. Cuando saqué la lista, encontré que hay muchos que he leído ya a lo largo de toda mi vida, porque cualquiera ha leído a Gabriel García Márquez, pienso yo. Cualquiera ha leído a Octavio Paz, pienso yo. Todos en la escuela tuvimos que leer por lo menos algún poema de Gabriela Mistral, que fue la primera mujer que ganó un premio Nobel, y con orgullo de Latinoamérica y de Chile. Así que de alguna manera u otra estamos conectados. ¿Ves? Claro. En este tema de la clasificación de los libros o de los contenidos, que algunos son para felicidad, otros son de entretenimiento, de literatura, ¿cuáles son los 3 libros que usted recomendaría? Porque de tantos, tal vez tendrá alguno que sea favorito, ¿y por qué? ¡Wow! Increíble. Yo creo que todas las personas deberían leer Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, ok. Creo que todas las personas deberían leer Las Mil y Una Noches. Es un libro tradicional que se dice que es árabe, muchas personas dicen que no lo es. Es un libro totalmente anónimo, nadie sabe quién recopiló esos cuentos. Cuando lees la versión original, no la comercial, encuentras páginas en blanco, porque el manuscrito original, cuando lo transcribieron, en aquellos tiempos en que se transcribía a mano, esa página estaba en blanco, y así mismo la dejaron, claro. La dejaron. Yo, a todas las personas que me preguntan y me dicen quiero leer un libro, le digo, consigues gratis en internet un libro que se llama Cuentos de Amor, Locura y Muerte de Horacio Quiroga. Un escritor, no recuerdo si de Uruguay o de Paraguay. Y es un libro que tiene 3 cuentos, que uno es sobre un análisis de la locura, otro es sobre el análisis del amor y otro es sobre el análisis de la muerte.
Es un libro extremadamente interesante de leer. Y hay un libro que he leído 3 veces en mi vida. 3 veces, debe ser Sí. buenísimo porque... El libro se llama Médico de Cuerpos y Almas. Médico. Cuerpos y Almas. ¿Tiene que ver con medicina o es un tema nada más de título? No tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que es la vida del evangelista San Lucas. Y está escrito por uno de los monstruos de la literatura norteamericana, Taylor Catwell, que no te equivoques, es una mujer. Es una mujer. El hecho de que se llame Taylor Catwell no significa Creí que era un nombre de hombre. un hombre. Es un libro extremadamente interesante sobre la transformación de un niño judeo-romano en un apóstol de la vida de Jesucristo, pero que en realidad su profesión era médico. Wow. Pero puedo señalarte Claro. una gran cantidad. En estos, hace poco terminé de leer un libro. Tengo la costumbre que cuando termino de leer un libro, inmediatamente abro el otro y leo la primera página. ¿La primera página o la carta de ventas? No, la primera página. Ok. Apenas termino un libro, que el Kindle me dice 100%, porque te dice, Claro, él te que dice llegaste al final. Entonces abro el siguiente. Y el libro se llama Historia de una carta. Bueno, empecé a leer ese libro a las 11 de la noche y lo terminé a leer a la 1 de la mañana. No pude, porque es simplemente una carta. Es una carta desde principio a fin, donde una mujer le explica a un hombre cómo lo amó desde el que lo conoció, todas las desdichas que eso le provocó, y él jamás se dio cuenta. Y entonces ella le manda esa carta justo un día antes de morir. Se la envía. un día antes de morir. Y el libro se llama así, Historia de una carta. Entonces es leer las confesiones de los sentimientos de una mujer victoriana que tenía que, por efectos de lo que hablamos, no tenía libre albedrío. Ella no podría simplemente ir a confesarle, como puede hacer una mujer ahora: yo estoy enamorado de ti, tú me gustas y voy a salir contigo, te escogí a ti. Bueno, no podía hacer eso. En esa época no. Estamos en otros tiempos, ahorita sí se ve eso. Sí. ¿Ves? Entonces, lo terminé de leer a la 1 de la mañana. Wow. Y leí la página del primer libro y lo cerré. Es una costumbre. Ya es un hábito, ya no. Entonces algunas personas me dicen, pero ¿y si llegas a tu casa a las 3 de la mañana? Leo de 3 a 4. O sea, claro. ¿Usted ve televisión? No, en ese momento no. Claro. Veo televisión, si es que se le puede llamar ver, más o menos entre 7 y 10, pero en realidad estoy atento a las 2 computadoras en las que estoy trabajando y escucho lo que está pasando ahí. Ya. Y de vez en cuando miro, pero no le presto. En esta época, señor César, hay gente que quiere incrementar sus resultados en diferentes áreas de su vida. Usted me compartió que en alguna oportunidad tuvo el placer de entrenarse con Dale Carnegie, aprender de él, de los programas de Dale Carnegie. Claro, sí. ¿Y hay algún libro que usted le recomiende a las personas para tener resultados en algún área de las que están buscando? A veces buscan en el área financiera, en el área de crecimiento personal, en el área de hábitos, porque no están conformes con los resultados que tienen. Cuando le tocaba entrenar y estar con esa parte de Dale Carnegie, ¿qué era lo que más percibía que la gente carecía
qué era lo que estaban buscando realmente cuando buscaban a Dale Carnegie a esos entrenamientos? La falta de confianza en sí mismos. Que ese es un concepto que yo nunca he entendido porque no sé de dónde sale la falta de confianza. Mire que me parece interesante porque en el baile nosotros hemos podido percibir que el caso que se repite es la falta de la confianza, y defino la confianza pues como la entiendo, que es la falta de creer que ellos pueden hacer algo. No sé si se llamará confianza, pero es que es lo que me hacen saber. Es que no tengo confianza en mí, pero es que no creen que puedan hacerlo o llegar a hacerlo. Yo siempre trato de recordarle a la gente que siendo creyente o no, o como definas tus creencias, ya sea el Talmud de los judíos, el Corán de los musulmanes, La Torá. la Biblia, la Torá, el Ramayana, el Mahabharata, los libros de filosofía que dejaron nuestros indígenas españoles, americanos. De la Biblia siempre trato de rescatar de que tú eres un soplo del Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando una persona me dice, no, es que estoy aburrido hoy, pero nadie que tenga dentro un soplo del Espíritu de Dios puede estar aburrido. Sería entonces el significado que le dan a una situación. Entonces, ¿de dónde sale tu falta de confianza? Y esa es una cosa compleja porque muchas veces son personas con un alto nivel de educación. Correcto. Que tú esperarías que tengan un alto nivel de confianza en sí mismos. Y encuentras a veces personas que no le han dedicado mucho tiempo a la educación intelectual, pero sí le han dedicado tiempo a la interacción social. Okay. Y para ello les hace fácil no ir a cualquier parte, preguntar cualquier cosa, claro. conseguir, pedir, necesito, ayúdame con esto, hazme este favor. Y son personas que tú considerarías pues intelectualmente de un nivel bajo. Entonces tú no. Fíjese que cuando hablábamos de la confianza, hay un entrenamiento que nosotros preparamos en la que explicábamos que regularmente tenemos confianza en aquello que conocemos. Uh-huh. Y me voy al baile. Uh-huh. La gente no tiene confianza de bailar porque no conoce los movimientos que pueden hacer ellos, y como no los desarrollan en ellos, a la hora de exponerse ellos sienten que se ven torpes, uh-huh, que se ven mal, que la gente se va a reír de ellos. Uh-huh. Cuando aprenden a hacer los movimientos empiezan a sentir confianza, y entonces es donde dije, si tú tienes confianza si tienes el conocimiento para hacer lo que vas a hacer, te hace sentir seguro, pero si no los tienes, te hace sentir inseguro. O sea, no tienes la confianza, no tienes el conocimiento. Me ha servido mucho, sobre todo para decirle en qué área quisieras tener confianza. Y a veces la gente dice, mira, Anison, es que a mí me cuesta conectar con las chicas. Un caballero que es tímido, por ejemplo, porque él se hace una película en su mente de cosas que no han pasado. Y yo le digo, ¿y qué pasa si sacas a esa chica a bailar? Pero es que entonces te está confesando otro propósito, que no es su temor al baile, sino su temor a la interacción social con una mujer. Claro. Que son dos cosas totalmente diferentes. Yo estoy absolutamente seguro y estoy absolutamente sin haber nunca leído la biografía de Aristóteles o Onassis, que cuando le preguntó a Jacqueline Kennedy si se quería casar con él, ella no le preguntó si sabía bailar. Claro. Ese no era el punto. Era el armador griego más rico del mundo, y le podía ofrecer la clase de vida a la que ella estaba acostumbrada. Y también tú debes entender
también el nivel de confianza de una persona que a lo mejor, veo que ahí tiene el Webster, ¿ves? Sí, ahí lo tengo. Sí, de una persona que solamente está dedicada a la vida y a los negocios, y entonces decide que va a ofrecerle matrimonio quizás a quien era la mujer más famosa del mundo en aquellos tiempos. Claro. La mujer de un expresidente. Entonces, ambos tuvieron... Yo creo que hay que rendirle, más que homenaje a la fe, homenaje a la confianza, homenaje a la valentía, homenaje al arrojo. Mucha gente debe nutrirse de la duda y la incertidumbre. ¿Cómo así? Cuénteme a ver. Porque la duda es la que te hace preguntarte si vas a tomar una decisión o no vas a tomar una decisión, ¿no? Si vas a dar el paso o no vas a dar Claro, si vas a tomar la decisión. el paso. Eso se hace a un momento de duda, como tú acabas de dar el ejemplo. Alguien que no tiene la confianza de pedirle a una mujer que baile con él, en realidad está luchando con sus propias dudas. Ok. ¿Ve? Y después de eso, pues todavía le falta el paso de la incertidumbre de si va a salir bien o va a salir mal. ¿Ves? Entonces tú te pasas caminando entre la duda y la incertidumbre. Entonces muchas de las decisiones que tomas, no tienes que acostumbrarte muy rápidamente a que haces un muy rápido análisis de lo que dudas y tomas una decisión. Wow. ¿No? No, y o sea, la incertidumbre la tenemos en diferentes cosas. Eso es un área nada más, ¿no? Mira, hay personas que dudan hasta para levantarse en la mañana y se quedan 15 minutos más en la cama. Y se apaga la alarma. Y de esas hay millones en el mundo. Suenan las alarmas, tengo que ir a trabajar. Y entonces tú no escuchas a muy pocas personas que dicen qué alegría esta mañana cuando sonó la alarma porque sabía que era mi hora de salir a trabajar. ¿Será que el trabajo no? A ver, ¿cuál es el significado de trabajo en este momento para usted? Bueno, en este momento yo estoy en una parte cómoda de mi vida donde el trabajo me ha rendido suficientes frutos para sentirme cómodo con el rendimiento monetario que tengo en el trabajo. Así que para mí ir a trabajar no es lo mismo que quien va a trabajar por el salario mínimo, sencillamente, ¿no? Pero independientemente de eso no significa que no tenga la duda permanente de, a pesar de que ya el negocio tiene 23 años, Okay. no tenga la duda diaria de cómo seguir convenciendo todos los días a mis clientes, ¿no? Porque esa es una labor de convencimiento diario. Y por ejemplo, hace un mes perdimos un cliente que dijo, yo me voy a ir con otra persona que cobra más barato con ustedes. Le dimos las gracias por los 10 años de confianza que nos dedicó. Le deseamos suerte, porque nosotros pensamos que ese trabajo no se puede hacer por el precio que le ofrecieron. Y sencillamente nos dimos la vuelta y nos fuimos a llenar ese espacio con otro cliente. Debe haber otro en alguna parte. Claro. ¿No? Pero se queda la incertidumbre, ¿no? Se va el cliente y, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuánto tardo en llenar ese vacío del cliente otra vez? ¿Cuánto tardo en llenar ese vacío del cliente? Y muchas veces se nos han ido clientes de un valor económico bastante alto, pero cuando llega fin de año los números no cambian. O sea, nos mantenemos en crecimiento constante. Y crecimiento constante tampoco significa,
porque yo nunca he pretendido convertirme en millonario. El que tenga esa yo quiero cumplir con esas 4A. Las 4A. Sí, exactamente. Claro. Si tengo eso, pues se supone que tengo las 4 cosas que necesito. Y todavía, pues, tendríamos que analizar cómo se encuadra la vida de una persona, ¿no? Bueno, si son estas 4 que nos dio, Sí. Trabajando en cómo sería lo ideal, porque si tenemos cubiertas estas 4 áreas, pues no deberíamos por qué preocuparnos. Sí, pero tanto. eso es lo que necesitas en la vida. Lo otro es cómo encuadras tú tu vida. Lo que pasa es que eso viene de mis lecturas en inglés. Y entonces los norteamericanos dicen que un cuadrado está formado por 4 L's. Entonces ellos dicen que la primera L es to live. O sea, nada está por encima de la vida. Tú que acabas de ver el maravilloso crecimiento de una hija. No, nada está por encima de la vida. La vida se debe preservar siempre. Todas estas personas que están en problemas de drogadicción, de alcoholismo, de vicio por los juegos, o desanimados, o que tienen problemas mentales, o cuando tú llegas a un hospital o un cuarto de urgencias, tú ves que lo primero es tratar de preservar la vida. La segunda L, ¿no? Dice que es to love. To love. La vida debe ser conducida, llevada hacia el amor, tal y como tú puedas concebirlo. La tercera, y viniendo de esos 2, es to learn. Debes aprender de la vida y del amor. Ok. Como tú lo concibas, ¿no? Es cierto que a veces el amor es un concepto que cambia con la geografía. No es lo mismo el amor en una tribu africana que el amor en la ciudad de Nueva York. Claro, ya. Entiendo. ¿Ves? Y no solamente hablamos del amor reproductivo, el amor de padres e hijos, el amor entre amigos, lo que los griegos dividían entre filias, ágape, o sea, dividían el amor de acuerdo a la persona a quien se lo profesaba, ¿no? Y la última L es tu legacy, o sea, Legado. legar. ¿Cuál es el legado? Entonces vives, amas, aprendes, pero debes dejar un legado. Un legado. Debes dejar algo a alguien, que en este caso normalmente es a los hijos, pero ¿por qué no a todas las personas que conoces? Claro. ¿No? Trata de mantener un espíritu, una actitud de enseñanza. Tal y como dices tú, que te lo agradezco mucho, que cada vez que hablas conmigo aprendes algo. Pues te agradezco el elogio. Yo de los elogios te voy a echar el chiste aquel que tú puedes recordar, que nuestras abuelas iban al patio y cogían una gallina y después venían desde el patio y tú recuerdas que venían sobándole la cabeza. Ajá. Así, suavecito, así, para calmarla, y antes de llegar a la estufa hacían así, ¡clac!, y le quebraban el cuello, ¿no? Y entonces dicen que hay que tener cuidado con los elogios. Ah, mira. Claro. Te vas a hacer con la gallina. Señor César. No vaya a ser que quien te está elogiando, pues, claro, tiene otras intenciones. Que no es nuestro caso. No, total. No es nuestro caso. Hemos desarrollado por 4 años, pues, un espíritu de empatía que yo te agradezco tu esfuerzo. Y agradezco el esfuerzo de quienes trabajan contigo, porque el propósito mío no era falta de confianza,
el propósito mío era interactuar, Total. crear una actividad neuronal, recuperar coordinación, flexibilidad, las características mnemotécnicas que tiene el baile en pareja. Claro. Porque fíjate que todavía me resulta difícil esto de con qué mano empieza. Claro. Con qué mano empieza. Entonces hemos estado en estos días trabajando en eso para que la secuencia termine donde empieza la siguiente mano y no hacerlo en desorden. Entiendo. Y estamos tratando de trabajar. Así, y yo mismo estoy medio cooperando, pero espérate, papá. Yo necesito que las cosas sean lineales, o sea, que tengan orden. O sea, así me eduqué yo. No me digas así, vamos. Paso 1, paso 2, el ABC. Entonces ya hemos desarrollado 2 secuencias de 25 pasos que le he ofrecido, pero lo que pasa es que mi instructora es súper especial. Le he ofrecido que vamos a poner una especie como de tablero donde vamos a poner las secuencias y podamos cambiarlas. Me gusta. O sea que primero vamos a poner de la 1 a la 25 para que la persona pueda ver cuál es su meta. Mira, y después cuando tú llegas un día, le pones las 2 en las 7, las 9 en las 13. Alternárselas. Pero sabes que me gusta. Pero entonces le di el trabajo de escribirlo. Entonces me dice, no puedo porque no tengo una computadora. Le compré una. ¿No? Entonces dice ella que está trabajando en eso. Está trabajando. Hace poco me envió un Excel. Yo creo que sí está trabajando, okay. Así que... Dice que lo está consultando con Luis. Entonces creo que eso le serviría a todos los estudiantes que preguntarían, bueno, ¿eso qué es? Bueno, esa es tu meta. Y quizás pensando yo, porque no sé por qué los alumnos se quedan tan poco tiempo. Yo creo que claro. no sé por qué. Sí. Y quizás porque no ven que hay un más allá. Y entonces nos preguntan, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en clases de natación. Y entonces, a pesar de que ya llevo un año, y todavía me tienen en básico. Y te advierto, básicos son 3.000 metros por semana. No, hombre. A mí lléveme en bote ahí. Yo no quiero saber cuando lleguemos al intermedio. Y no sé, quiero saber cuando lleguemos al avanzado, pero el instructor lleva de cada alumno una secuencia, claro, tienen una tablet y todo un sistema tecnológico de lo que debe hacer cada alumno cada día, y dividen los alumnos en grupos. Y entonces, pues yo sé que en algún momento tienen que pasarme a intermedio. Entonces muchas personas van a preguntar, bueno, ¿y eso que está ahí qué es? Bueno, tú estás ahora mismo en básico, y eso, claro. Esto que está aquí en intermedio, esto que está aquí es avanzado. Así que tú puedes llegar más lejos. Entiendo. No, total. Es que cuando la gente ve el mapa, es verdad. No, y créame que vamos a buscar la manera de implementarlo, porque me parece tremenda idea. Y esta forma es interesante porque a veces creemos que para mejorar el servicio o producto lo vamos a hacer desde lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Y es que aquí es donde tenemos que darnos la tarea de escuchar a nuestros clientes. Claro. Porque claro. Realmente ellos son los que van a crear el producto que tú debes ofrecerles a ellos. Entonces ya me he dado cuenta que lo está usando con otros alumnos, pero entonces lo escribe cada vez que el alumno llega. Entonces tiene un cuaderno para cada alumno. Pero si es que no lo queremos tener. Entonces ella misma me dice, algo como ponen en la lotería. Yo sí, algo parecido. Vamos a hacer. Entonces tú lo vas a ir poniendo. Sí, yo lo he visto en las escuelas que cambian los nombres y eso, o sea. Entonces ponle los primeros 4 pasos, después le pone 2 más, después le pone 2 más. Maravilloso. Después le pone 2 más. Quiero ir terminando el podcast haciéndole una pregunta que usted me la respondió en varias veces. Ajá. Pero es bastante raro, ¿no? Uh-huh. Y es raro porque usted nunca se molesta. O por lo menos yo nunca lo he visto molesto a usted. Y para mí es admirable. Yo siempre le digo a los chicos, es que, o sea, la capacidad que usted tiene para gestionar las cosas
yo quiero llegar a ese nivel en el que mantiene una serenidad todo el tiempo, conversando. ¿Cómo hace usted para no preocuparse? Usted siempre dice, yo no me preocupo, y para no molestarse. Yo creo que yo simplemente cambio la frase. ¿Cómo sería? Yo lo que digo es que yo lo que hago es que me indigno. Y ya en ese punto entro en uno de mis valores personales fundamentales. ¿Quién puede tener la capacidad de ofender mi dignidad? Si nadie se conoce mejor que yo mismo, nadie comprende mis valores mejor que yo mismo, ¿cómo podría una persona quebrar mi dignidad? Claro. ¿Ves? Entonces la palabra molestia, pues quizás tiene las fases en que empieza la molestia, después el enojo, puede llegar a la ira. A la ira, claro. Molestia, enojo, ira. Por ejemplo, son estados emocionales. Y entonces un adulto maduro, racional y consciente, pues debe haber desarrollado control de sus emociones. Claro. ¿Ves? O sea, yo creo que eso es básico para que te considere una persona con una madurez promedio. Lo otro es qué cosa te puede pasar en la vida que no te haya pasado ya y no te des cuenta que lo resolviste. Y tenías dos opciones: resolverlo de mala manera o resolverlo de buena manera. Entonces siempre pues es mejor resolverlo Claro. Me encanta esa parte, sobre todo de los estados, porque o sea, siempre que nos detectamos que algo nos molesta, podemos tener una molestia, pero no permitir que pase al enojo, y mucho menos que pase a la ira. Me gusta esa forma como que de ir calibrándose para uno ir detectando, a ver, espérate, estoy entrando en un nivel al que no quiero seguir subiendo. Entonces tú lo que no quieres es llegar a problemas que son problemas sociales, que tú prendes el televisor y encuentras que una mujer en un baile acuchilló a otra mujer. Entonces, el problema del tráfico, o sea, tú cómo llegas tan rápidamente llegas ese estado, a un estado de algo que viste que te molestó, hiciste un reclamo, pensaste que la respuesta no era la adecuada y respondes asesinando a una persona. O sea, no, disculpe que le interrumpa, cuando se trata de trámites, o sea, trámites, por ejemplo, los trámites gubernamentales, que son los más lentos. Perdón. Mira, yo creo que eso de los trámites es una de las cosas en que Internet ha convertido en una afrenta a la dignidad humana. Por ejemplo, yo normalmente tomaba el teléfono y pedía una cita para darle mantenimiento a mi carro. Ahora me contesta una grabadora y me dice, deje su nombre de teléfono, deje su placa y nosotros le llamaremos para cuando tenemos cita. Y bueno, ¿y dónde está la persona que me contestaba? O sea, yo no soy una mesa, yo no soy un material. Yo quiero hablar con alguien. Quiero que alguien me atienda, quiero que alguien me escuche. O si entra a la página de internet, hay un cuadrito donde te dice, deje su nombre, deje su teléfono y nosotros le vamos a dar una cita de mantenimiento. ¿Dónde está la persona que me va a atender? ¿Ves? Esa persona la han hecho desaparecer. Claro. Y entonces no me atiende nadie. Me atiende eso que ahora quieren llamar inteligencia artificial. Yo no sé cómo pueden hacer compatible el término inteligencia con la palabra artificial. Porque tú aquí en tu casa puedes comprar frutas artificiales y las pones de adorno.
puedes comprar un perro de cerámica y lo Lo pones pones, claro. de adorno. Las flores. Y entonces, como los reyes de la creación, sí, porque no sé quién nos puso el título, entonces hacemos la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia requiere todo un proceso cognitivo de estudio, de análisis, de hipótesis, de creación de ideas, de experimentación, hasta que tú llegues a un punto en que llegues al nivel de conocimiento que tú decidas. Vamos a recordar que venimos de una sociedad donde el hijo de un zapatero aprendía zapatería. Okay. Y el hijo de él aprendía zapatería. Y el hijo de él aprendía zapatería. Bueno, ese grupo de personas que todavía tú ves en algunas ciudades de América, si vas a Cartagena, la calle de los, o a México, la calle de los zapateros, la calle de los plateros, la calle de los joyeros, porque en esa calle estaban todos. Ese grupo de personas que en aquellos tiempos eran los plebeyos, fueron los que derrocaron las monarquías. Okay. Y crearon la revolución industrial. Y la revolución industrial fue la que permitió la aceleración del estudio de las ciencias y que llegáramos al mundo moderno actual. Eso viene de un zapatero que clavaba y hacía zapatos en la Edad Media. Wow. O sea, eso no es una cosa, es un proceso de desarrollo de una civilización. Y entonces me parece que nosotros mismos estamos dejando que esa civilización, que era nuestra responsabilidad, pues muy cómodamente se la estamos dejando Claro. a alguien que no sabemos quién es ni qué va a hacer con ella. Wow. Entonces debemos mantener un espíritu de lucha contra esos. No son tus conocimientos, son mis conocimientos. Me pertenecen a mí, y es como se sucedió cuando se creó la gran biblioteca de Alejandría y el rey de Egipto ordenó construir un edificio y mandó a todos las personas en el reino que él quería que todos los libros que habían en su reino se guardaran en esa biblioteca. Entonces él era el dueño de todo el conocimiento que había en su mundo. Claro. Wow. ¿Ves? Entonces yo no estoy un poco en contra de que permitamos con toda facilidad Claro. Esa es la transición. esa transición a lo que quieren llamar inteligencia artificial versus el fenómeno de transmisión de cultura por otros medios, ¿no? Ok, claro. Ni soñar con resucitar los antiguos clubes de lectura, ni soñar con resucitar los antiguos clubes de críticas de cine, que aquí en Panamá, como en tu país, había muchos. Claro. Se han perdido eso. O sea, bueno, ¿quedaron en el tiempo? ¿Quedaron en la historia? ¿O la gente no lo consume? ¿No es atractivo para ellos? No sé qué decirte. Ahora mismo yo abro aquí Instagram y Instagram me dice, puedo darte el resumen de 300 libros que te van a servir para acelerar tu nivel de conocimiento. ¿Y el resumen lo hizo quién? ¿Y bajo qué método objetivo hizo el resumen? Cuando yo soy el que tengo que formarme mi propia opinión. Y si tengo dudas, pues voy a seguir investigando. Claro. Pero no puede ser cierto que alguien va a hacer un resumen de 300 libros y dice que yo puedo aprovechar 5 minutos cada día y al final de 3 meses voy a tener un grado de inteligencia superior. Claro, no. O sea, bueno. No acabo de entenderlo y ni siquiera le hago caso. Claro. Señor César, ¿de qué ha cambiado de parecer en los últimos años? ¿De qué he cambiado de parecer? Wow.
Yo creo que he tenido que adaptarme a algo que yo mismo decidí. Que yo debía permitir que mis hijos crecieran en libertad, ¿no? Y entonces ahora fácilmente mis hijos van y vienen, toman sus decisiones, no me consultan grandes cosas, pero quizás tomo el ejemplo que en la mayoría de los casos mi papá llegaba a la casa y si me veía estudiando, nada más que me decía, ¿cómo va todo? ¿Va bien? Yo sí, papá, todo va bien. No había grandes cosas, que dejarlos crecer como crece un árbol, ¿no? Plantas la semilla y esperas que los frutos... Y ahora puede ser, y todavía a ti te falta mucho tiempo, que pasen 3 o 4 días y yo no vea a mis hijos. Pero ellos están creando su propio mundo. Entonces yo quería eso. Pero entonces, pues, me digo, bueno, pero entonces, ¿tengo o no tengo a mis hijos? Y entonces, bueno, digo, sí, bajo el espíritu de que yo mismo decidí. Y yo creo que más que cambiar de parecer, quizás tendría que aprender a crear nuevas conexiones. Claro, diferentes conexiones ya con un adulto responsable. Todavía pasan cosas importantes, ¿no? Que ellos me consulten cuando van a cambiar el carro, cuando se van de viaje me dicen, me voy de viaje, y yo le digo, ustedes tienen un problema de geografía. Si se van para Colón no me lo dicen, pero si se van para el extranjero sí. Entonces ellos me van informando cómo se van desarrollando en sus propios campos. Estoy estudiando esto, estoy aprendiendo esto, estoy haciendo esto. ¿Ve? Pero siempre la pregunta es, ¿y después qué? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Claro. Pero me encantan que puedan hacer uso de su albedrío, y si los puedes ver, quizás vas a ver a 3 seres humanos con el mismo grado de tranquilidad y equilibrio como estás viendo. Claro. Y eso me satisface. Maravilloso, maravilloso. Sí. Señor César, gracias por estar acá. Para mí de verdad que es un placer que esto quede, porque créame que el primero que va a ver estas cosas varias veces, pero voy a ser yo. Cada conversación que nosotros hemos tenido pues ha sido un gran aprendizaje para mí. De verdad que lo valoro y se lo agradezco un montón, sobre todo por esa intención, y conozco mucha gente panameña, pero como usted ninguno. Y de verdad que con esa intención con la que usted ha procurado enseñarnos, porque hay gente que enseña, pero con esa intención que usted siempre tiene por compartir el conocimiento con nosotros y con cada uno del equipo, pues todos ellos lo sienten, y usted se ha vuelto una pieza fundamental para el crecimiento de nosotros como organización, y en cierto modo usted es una inspiración, porque no se trata de alcanzar la riqueza, la abundancia, porque a fin de cuentas podemos saber que eso la tenemos en este momento, ¿no? Y usted es un empresario, ha tenido caídas, éxitos, y yo creo que si se te presenta la oportunidad de encontrar un camino que te permita alcanzar el club de los millonarios, ¿por qué no lo vas a tomar? Pero todo tiene un precio, vas a pagar un precio por eso. ¿Cuál es? Nadie puede adivinar el futuro. Y entonces lo poco que uno puede entender es que parece que las personas con mucho dinero llevan una vida excesivamente solitaria. Y entonces para eso se inventaron estos programas de televisión donde te muestran los lujos con los que vives, show, claro. los viajes a donde van.
pero tú no logras ver el día a día real No. de esas personas, ni cuáles son sus temores y sus dudas, porque no puede ser que su único temor y sus dudas sean perder el dinero. O sea, como cualquier ser humano, deben tener debilidades difíciles de resolver. Entonces yo no sé por qué encontramos que la mayoría de los artistas a los que admiramos, todos te cuentan una fase de drogadicción, de desenfreno, de desarreglo. Depresiones, porque Sí, o sea, sufren depresiones, sí, ansiedad. Sí, entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Sí, se supone que tiene todo lo que le faltan a Claro. todas las demás personas. Wow. No. Bueno, no quisiera sé. que nos compartiera algún mensaje con que una frase que siempre está con usted y que quisiera que la gente recordara para despedir el episodio. Alguna frase que es suya, que a usted le guste. Yo te voy a decir que una de las frases que más repito con frecuencia es una broma. Y tú tienes que haberla que escuchado. Cuando una persona me expresa una preocupación o que tiene un problema o que está preocupada, y yo le digo, a la altura que pasan los aviones nadie se va a dar cuenta que te pasa eso. ¿Ven? Pero yo preferiría que te quedaras analizando una frase chocante, y es chocante, de quien fue un gran filósofo latinoamericano, ¿no? Cuando las personas iban a exponerle problemas, él se volteaba con mucha tranquilidad y contestaba: cuando la vida es un martirio, el suicidio es el deber. Así decía. O sea, nadie puede tener tantos problemas como tú me estás contando. Así que si de verdad tienes tantos problemas, mátate. Wow. ¿Ves? O sea, analiza bien tu situación, piénsalo bien, busca alternativas, pide ayuda. Yo he tenido que decirle a muchas personas que pedir ayuda quizás sea el gesto de inteligencia más tangible que tú puedas exponer. Estoy reconociendo que no puedo resolver el problema y necesito la ayuda de alguien. Entonces él contestaba eso: cuando la vida es un martirio, el suicidio es el deber. Wow. Así decía. Sí, es chocante, pero es tremenda frase. Es chocante, pero lo que te está diciendo es que haz un análisis, ¿no? O sea, realmente no, ¿qué tan mala puede ser? Claro que puede ser tu vida como para que tú nada más que te pases el tiempo conversando, tengo problemas, y vas a encontrarte una gran cantidad de personas que cuando conversan contigo solo te conversan sobre sus problemas. Claro. ¿No? A veces el tema de conversación Y no pasa. yo voy a recordar en la última fase de la vida de mi papá. Y a veces lo he dicho en algunas conferencias que he dado. Yo le digo a la gente, le voy a contar lo que para mi papá era un problema. Me llamaba por teléfono, a veces yo estaba en Colón, hijo, tengo un problema. El que mi papá tuviera un problema para mí era, wow, voy para allá. Yo no le preguntaba cuál era el problema, voy para allá. El problema que tenía mi papá era que a las 2 de la tarde yo le había contratado el servicio de DirecTV para que él viera toda la temporada de béisbol de Estados Unidos. Y él prendía el televisor y no se veía. Mira, no sale el juego. Yo, papá, te he dicho que tú tienes la costumbre de que tocas este botón
y cambias para ver las noticias. Y este botón cambia entre antena y cable. Si lo subes, mira. El juego de béisbol, está bien, pues gracias. Y ya, o sea, él no entendía que me había sacado de algún sitio y para él eso era un problema. Claro. Así mismo me decía, hijo, tengo un problema. Y yo, wow. Claro. Entonces yo no podía explicarle a nadie, mira, por favor, no de mi papá y mueve tal botoncito, porque no puede, no puede. Entonces él veía juegos de 2 de la tarde a 10 de la noche. Ese era en sus últimos días. Solo en la casa enfermo, lo único que veía era juegos de béisbol. Y no sé cómo iba yo a quitarle la única alegría que tenía en aquellos últimos días, ¿no? Claro. Entonces yo le decía a la gente, analicen para ustedes qué es un problema, porque realmente a lo mejor no lo es. Tremenda reflexión, señor César. Sí. Gracias por dejarla con nosotros. Episodio 41, Despierta Mente, manténganse conectados y nos vemos en un siguiente capítulo, en un siguiente invitado. Pero, ¿saben? Pocos van a llegar al final. Y esto va a aparecer en la introducción. Pero este es un podcast en la que es una conversación que tú puedes tener con una persona que está cerca de ti. Procura aprender de la persona que tienes cerca. Porque allí hay tremendas experiencias, a veces negativas o malas o buenas, pero el significado que tú le vas a dar es el que te va a permitir elevar ese nivel de entendimiento que tienes. Bendiciones para ti. Nos vemos en un siguiente episodio.